Encontré a mi esposo con la novia de mi hijo. Y cuando descubrí el secreto detrás de esa traición, comprendí que toda mi familia había sido construida sobre mentiras que se hundían décadas en el pasado. Mentiras que, una vez reveladas, no dejarían piedra sobre piedra. Hoy tengo 63 años. Vivo sola en una casa que alguna vez estuvo llena de risas, de comidas familiares, de celebraciones. Ahora el silencio es tan denso que a veces siento que me asfixia. Me levanto cada mañana a las 6, preparo café para dos por pura costumbre, y luego vacío la segunda taza en el fregadero mientras miro por la ventana hacia el jardín que ya no cuido como antes. Las rosas que planté hace 20 años siguen ahí, creciendo salvajes, sin nadie que las pode. Es extraño cómo la vida sigue su curso aunque el mundo de una se haya detenido. Los vecinos saludan cuando paso. La señora del mercado me pregunta por mi familia con esa sonrisa compasiva que me dice que ya todos saben. Que en este pueblo pequeño, los secretos duran lo que tarda en hervir el agua para el té. Hay una habitación en el segundo piso que no he abierto en 2 años. La puerta está cerrada, no con llave, solo cerrada. Como si una simple puerta de madera pudiera contener el peso de todo lo que perdí. A veces me detengo frente a ella, con la mano en el picaporte, preguntándome si algún día tendré el valor de entrar. De ver las fotografías en las paredes. De sentarme en esa cama y recordar cuando mi vida tenía sentido. Mi hijo no me habla. Mi esposo vive a 2 calles de aquí con ella. Y yo sigo aquí, en esta casa demasiado grande, tratando de entender cómo fue que no vi las señales. Cómo pude ser tan ciega. Cómo pude vivir 35 años al lado de un hombre y no conocerlo en absoluto. Pero déjame empezar por el principio. Porque esta historia no comienza con la traición. Comienza mucho antes, en un tiempo donde yo todavía creía en los finales felices. Donde pensaba que el amor era suficiente. Donde confiaba en que las personas que elegía para mi vida me amarían con la misma intensidad con que yo los amaba a ellos. Qué equivocada estaba. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio. Conocí a Roberto cuando tenía 28 años. Yo trabajaba como secretaria en una empresa constructora y él era el nuevo arquitecto. Alto, de sonrisa fácil, con esas manos grandes que siempre parecían saber exactamente qué hacer. Me enamoré de su risa antes que de cualquier otra cosa. Esa risa profunda que llenaba cualquier habitación. Que me hacía sentir que mientras él estuviera cerca, todo estaría bien. Nos casamos 6 meses después. Una boda pequeña, íntima, en la iglesia del pueblo. Mi madre lloró toda la ceremonia. Mi padre le estrechó la mano a Roberto y le dijo que cuidara de mí. Y Roberto prometió que lo haría. Que me amaría y me protegería hasta su último aliento. Durante 20 años, creí que estaba cumpliendo esa promesa. Nos mudamos a esta casa cuando nació Andrés. Roberto la diseñó él mismo. 3 habitaciones, un jardín amplio, ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. Recuerdo la primera mañana en esta casa. Desperté con el sol entrando por las cortinas blancas, con Roberto a mi lado todavía dormido, con mi bebé en su cuna al lado de nuestra cama. Y pensé, esto es la felicidad. Este momento exacto. No necesito nada más. Andrés creció rápido. Demasiado rápido. Un día era un niño jugando en el jardín, persiguiendo mariposas, llenando la casa de ruido y alegría. Al siguiente era un adolescente callado, encerrado en su habitación, escuchando música que yo no entendía. Roberto decía que era normal. Que los muchachos eran así. Que solo necesitaba espacio. Yo confiaba en Roberto. En todo. Él era mi compañero, mi mejor amigo, mi apoyo. Cuando mi madre murió, él fue quien me sostuvo durante semanas. Cuando perdí mi trabajo, él me dijo que no importaba, que él proveería,
que yo podía tomarme el tiempo que necesitara. Y lo hizo. Siempre cumplió con sus promesas. O al menos eso creía. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Desayuno tardío con pan recién horneado, huevos revueltos, jugo de naranja natural. Roberto leía el periódico mientras yo preparaba la comida. Andrés bajaba al mediodía, todavía con los ojos hinchados de sueño, y se sentaba en su lugar de siempre. Hablábamos de la semana, de los proyectos de Roberto, de los estudios de Andrés. Eran momentos simples, ordinarios, hermosos en su sencillez. No sabía que estaba viviendo una mentira. Que cada abrazo, cada te amo, cada sonrisa, escondía algo podrido en su centro. Algo que había estado ahí desde siempre, esperando el momento correcto para salir a la luz y destruirnos a todos. Andrés conoció a Valeria cuando tenía 24 años. Ella era un año menor, estudiante de medicina, con esa energía brillante que tienen las personas jóvenes cuando todavía creen que pueden cambiar el mundo. La trajo a casa un domingo. Recuerdo que usaba un vestido azul claro y su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros. Era hermosa. Eso fue lo primero que pensé. Y lo segundo fue que había algo familiar en ella. Algo en la forma de sus ojos, en su sonrisa, que me hizo sentir como si ya la conociera. Como si la hubiera visto antes en algún lugar que no podía recordar. Roberto se quedó paralizado cuando la vio. Solo por un segundo. Un momento tan breve que pensé que lo había imaginado. Luego sonrió, le dio la mano, la saludó con esa calidez que siempre tenía con las visitas. Pero yo lo conocía. Conocía cada una de sus expresiones. Y algo en esa mirada inicial me inquietó. Valeria comenzó a venir regularmente. Los domingos, las cenas familiares, las celebraciones. Se integró a nuestra vida con una facilidad que me hacía feliz. Andrés estaba enamorado. Se le notaba en la forma en que la miraba, en cómo se aseguraba de que ella estuviera cómoda, de que tuviera todo lo que necesitaba. Era hermoso verlo así. Mi hijo, ese niño que había criado, ahora convertido en un hombre capaz de amar. Roberto también parecía encantado con ella. Hablaban de libros, de arquitectura, de arte. Valeria tenía opiniones fuertes sobre todo y Roberto disfrutaba debatir con ella. A veces yo los veía en el jardín, conversando mientras Andrés preparaba el asador. Y sonreía, pensando que afortunada era de tener una familia así. De que mi hijo hubiera encontrado a alguien que encajaba tan perfectamente en nuestro pequeño mundo. Pero había momentos extraños. Pequeñas cosas que no encajaban del todo. Una tarde encontré a Roberto mirando una fotografía vieja. Era de hace años, de cuando Andrés era pequeño. Cuando le pregunté qué hacía, se sobresaltó como si lo hubiera descubierto haciendo algo prohibido. Guardó la foto rápidamente y me dijo que solo estaba siendo nostálgico. Pero había algo en sus ojos. Algo parecido al miedo. Otra vez escuché a Roberto hablando por teléfono en su estudio. Hablaba en voz baja, casi susurrando. Cuando entré, colgó inmediatamente. Me dijo que era un cliente difícil. Que no quería que lo escuchara perder la paciencia. Lo creí. ¿Por qué siempre lo creía? Valeria también tenía momentos extraños. A veces la veía mirar a Roberto con una intensidad que no entendía. No era admiración. No era cariño. Era algo más profundo. Más complicado. Y cuando se daba cuenta de que yo la observaba, desviaba la mirada rápidamente, como si la hubiera atrapado en algo. Una noche, durante una cena, Valeria mencionó que no conocía a su padre. Que su madre la había criado sola y nunca le había dicho quién era él. Andrés le tomó la mano, solidario. Yo murmuré algo compasivo. Pero Roberto se levantó de la mesa tan bruscamente que su silla casi se cae. Dijo que no se sentía bien. Que necesitaba acostarse. Lo seguí a la habitación. Estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Cariño, ¿qué pasa?, le pregunté, sentándome a su lado. Nada, respondió sin mirarme. Solo estoy cansado. Pero yo sabía que era más que eso. Había algo en la forma en que temblaban sus manos.
en la palidez de su rostro. Le toqué el hombro y él se estremeció como si mi contacto le quemara. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando su respiración irregular a mi lado, sintiendo que había algo terrible al acecho. Algo que todavía no podía ver pero que ya podía sentir. Como cuando hueles humo pero todavía no ves las llamas. Los meses siguientes fueron extraños. Roberto comenzó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Llegaba a casa cuando yo ya estaba en la cama, oliendo a whisky y a excusas. Decía que tenía muchos proyectos. Que estaba bajo presión. Que solo necesitaba que fuera paciente. Andrés y Valeria anunciaron su compromiso en primavera. Fue una celebración pequeña, en esta misma sala. Brindamos con champagne. Roberto abrazó a Andrés y le dijo lo orgulloso que estaba de él. Besó la mejilla de Valeria y le dijo bienvenida a la familia. Pero cuando se volteó, cuando nadie más lo estaba mirando, vi su expresión. Y por primera vez en 35 años de matrimonio, no reconocí al hombre con el que me había casado. Esa expresión era de terror puro. Empecé a prestar más atención. A notar las pequeñas cosas que antes ignoraba. La forma en que Roberto encontraba excusas para quedarse a solas con Valeria. Cómo se ofrecía a llevarla a casa cuando Andrés tenía que trabajar tarde. Las miradas que compartían cuando pensaban que nadie los veía. Miradas cargadas de algo que yo no quería nombrar. Una tarde seguí a Roberto. No lo planeé. Simplemente, cuando dijo que tenía que ir a una reunión con un cliente, algo en mi interior me dijo que estaba mintiendo. Tomé mi auto y lo seguí a distancia, sintiendo como mi corazón latía cada vez más fuerte. No fue a ninguna oficina. Manejó hasta el otro lado del pueblo, hasta un pequeño café que casi nunca tenía clientes. Estacioné a media cuadra y esperé. 10 minutos después, Valeria llegó. La vi entrar al café. La vi sentarse frente a Roberto en una mesa al fondo. Y vi cómo él tomó sus manos entre las suyas. Cómo le habló con una intensidad que no había usado conmigo en años. Cómo ella lloraba mientras él acariciaba el rostro. No como un suegro consuela a su futura nuera. Como un amante consuela a su amada. Sentí que el mundo se inclinaba. Que el suelo bajo mis pies dejaba de ser sólido. Me aferré al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía ver esa imagen una y otra vez. Las manos de mi esposo sosteniendo las manos de la novia de mi hijo. Manejé a casa sin saber cómo. Entré. Me senté en la sala. Y esperé. Roberto llegó 2 horas después, silbando, con esa sonrisa relajada de alguien que cree que sus secretos están a salvo. ¿Dónde estuviste?, le pregunté desde el sillón. Él se sobresaltó. ¿No me había visto en la oscuridad? En una reunión, respondió, colgando su chaqueta. Ya te dije. Mentiroso, dije. Y mi voz sonó extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona. ¿Qué dijiste? Me levanté. Encendí la luz. Y lo miré directamente a los ojos. Te vi, Roberto. Los vi a los dos. Su rostro perdió todo el color. Abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. No es lo que piensas, susurró finalmente. Me reí. Fue una risa horrible, quebrada, que dolía al salir. No es lo que pienso. Entonces dime, ¿qué es? Dime por qué mi esposo se encuentra en secreto con la novia de nuestro hijo. Dime por qué la miras como si fuera su amante. Dímelo, Roberto. Por favor. Ayúdame a entender. Él se dejó caer en el sillón. Se cubrió el rostro con las manos. Y durante un largo momento, no dijo nada. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho, robándome el aire. Ella es mi hija, dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. Valeria es mi hija. El mundo dejó de girar. Estoy segura de eso. Porque en ese momento, todo lo que creía saber, todo lo que había construido mi vida alrededor, simplemente dejó de existir. ¿Qué dijiste?
Él levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas que no sentí ninguna compasión por secar. Hace 25 años tuve una aventura. Una sola vez. Bueno, no. Fueron varios meses. Su nombre era Mónica. Trabajaba en una de las obras. Yo estaba pasando por un momento difícil. Tú estabas tan enfocada en Andrés, yo me sentía. No te atrevas, lo interrumpí. No te atrevas a culparme de tu traición. Él cerró los ojos. Tienes razón. Lo siento. Fue mi culpa. Solo mía. Cuando Mónica me dijo que estaba embarazada, le ofrecí dinero. Le dije que me aseguraría de que ella y el bebé estuvieran bien, pero que no podía ser parte de sus vidas. Que tenía una familia. Ella aceptó. Se mudó a otra ciudad. Y pensé que todo había terminado. Pero no terminó. No. Mónica murió hace 3 años. Cáncer. Y antes de morir, le contó todo a Valeria. Le dijo quién era su padre. Me encontró hace un año. Vino a mi oficina. Me mostró fotografías de Mónica. Y solo tuve que verla para saber que era verdad. Es idéntica a mí. A mi madre. A mi hermana. Por eso cuando la vio por primera vez se quedó paralizado. Por eso esos encuentros secretos. Por eso ese miedo en sus ojos. Pero eso significaba algo aún más horrible. Roberto, dije lentamente, tratando de que mi mente procesara lo que ya sabía. Valeria es tu hija. Andrés es tu hijo. Ellos están comprometidos. Van a casarse. Van a. Lo sé, gimió. Lo sé. Por eso estoy desesperado. Por eso he tratado de hablar con ella. De convencerla de que se aleje. De que termine la relación. Pero ella está enamorada de Andrés. Y no sabe cómo terminar esto sin lastimarlo. Sin tener que contarle la verdad. Y la verdad era imposible decir. La verdad destrozaría a mi hijo. La verdad era que estaba enamorado de su media hermana. Que había planeado una vida entera con alguien con quien no podía estar. Que su padre había mentido durante décadas. Que su familia no era lo que pensaba que era. Tienes que decírselo, susurré. Tienes que decirle a Andrés la verdad. No puedo. Me odiaría. Y Valeria no quiere que sepa que ya lo sabía. Ella vino a buscarme solo para conocerme, no tenía intención de enamorarse de su hermano. Cuando se dio cuenta de quién era Andrés, ya era demasiado tarde. Ya lo amaba. Era una telenovela. Una pesadilla imposible. Y yo estaba atrapada en el centro, tratando de entender cómo mi vida se había convertido en esto. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina hasta que el sol salió, mirando mis manos, preguntándome quién era yo ahora. ¿Quién era la mujer que había vivido 35 años con un mentiroso? Que había criado a un hijo en una casa llena de secretos. Que había confiado tan ciegamente que no vio las señales hasta que era demasiado tarde. Los días siguientes fueron un infierno. Roberto intentaba hablar conmigo y yo no podía ni mirarlo. Cada vez que lo veía, sentía náuseas. Cada palabra que salía de su boca sonaba a traición. Dormía en la habitación de invitados. Apenas comía. Me estaba desintegrando desde adentro. Andrés notó que algo andaba mal. Vino a visitarme un martes por la tarde. Me encontró en el jardín, mirando las rosas sin realmente verlas. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, sentándose a mi lado. «Tú y papá están peleando». «No es nada», mentí. «Solo cosas de matrimonio». Él me miró con esos ojos que conocía tan bien. Los mismos ojos que había tenido de niño cuando trataba de entender por qué su pez dorado había muerto. Porque no todos los cuentos tenían finales felices. ¿Puedo ayudar en algo? No, mi amor. Esto es algo que tu padre y yo tenemos que resolver solos. Pero no era cierto. No era solo entre Roberto y yo. Era algo que nos incluía a todos. Y cada día que pasaba sin decir la verdad era un día más de mentiras. Un día más de engaño. Valeria vino a verme 2 días después. Llegó sola, sin Andrés.
Se sentó frente a mí en esta misma sala y lloró durante 20 minutos sin decir una palabra. Finalmente, levantó la vista. Usted sabe, dijo. Él se lo dijo. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Sí, respondí. Lo sé. Lo siento tanto, sollozó. Nunca quise que esto pasara. Cuando lo conocí a él, a Roberto, solo quería saber quién era mi padre. Mi mamá había muerto sin decirme nada más que su nombre. Solo quería verlo. Saber de dónde venía. Pero entonces conocí a Andrés en una fiesta y fue como si todo mi mundo cobrara sentido. Él me hacía reír. Me hacía sentir segura. Me enamoré sin saber. Sin saber que era tu hermano, terminé por ella. Asintió miserablemente. Cuando me di cuenta, cuando Roberto me lo confirmó, quise morir. Quise desaparecer. He tratado de alejarme. De enfriar la relación. Pero Andrés está tan emocionado con la boda. Está tan feliz. Y yo no sé cómo destruir esa felicidad sin destruirlo a él. Tienes que decírselo, dije, las mismas palabras que le había dicho a Roberto. Él merece saber la verdad. La verdad lo destrozará. Puede ser. Pero las mentiras lo destruirán más. Y si se casa contigo sin saber esto, si tienen hijos, si construyen una vida sobre esta mentira, ¿qué pasará cuando finalmente se entere? Porque siempre se enteran. Los secretos nunca permanecen enterrados para siempre. Ella sabía que yo tenía razón. Podía verlo en sus ojos. Pero el miedo era más grande que la razón. Esa semana fue cuando todo explotó de la peor manera posible. Andrés encontró unas cartas. Cartas viejas que Roberto había guardado de Mónica. No sé cómo las encontró. Tal vez estaba buscando algo en el estudio de su padre. Tal vez el universo decidió que ya era suficiente de secretos. Llegó a la casa como un huracán. Entró sin tocar. Encontró a Roberto en la sala. ¿Quién es Mónica?, gritó, arrojando las cartas a su cara. ¿Y quién demonios es esta hija de la que hablas en estas cartas? Roberto se quedó paralizado. Igual que cuando vio a Valeria por primera vez. Igual que yo cuando descubrí la verdad. Hijo, comenzó Roberto, su voz temblando. No me digas hijo. Responde la pregunta. ¿Tienes otra hija? No era una pregunta. Era una acusación. Una exigencia. Y en ese momento, algo en Roberto se quebró. Todas las mentiras, todos los secretos, todo el peso que había estado cargando durante décadas, simplemente se derrumbó. Sí, dijo. Sí, tengo otra hija. Y es Valeria. El silencio que siguió fue el más horrible que he escuchado en mi vida. Podía escuchar el reloj en la pared. El zumbido del refrigerador. Mi propia respiración. Y podía ver a mi hijo procesando esas palabras. Podía ver el momento exacto en que su mundo se partió en dos. No, susurró. No. Estás mintiendo. No estoy mintiendo. Valeria es tu media hermana. Tuve una aventura hace 25 años. Su madre murió y ella me buscó. Y cuando se dio cuenta de que tú eras su hermano, ya era demasiado tarde. ¿Ya estaban enamorados? Andrés se tambaleó. Literalmente. Como si lo hubieran golpeado físicamente. ¿Ella lo sabe?, preguntó, su voz apenas un hilo. Valeria sabe que somos hermanos. Roberto asintió. ¿Desde cuándo? Desde hace meses. Vi a mi hijo desmoronarse. Vi cómo todo lo que amaba, todo lo que había construido, se convertía en cenizas frente a sus ojos. Se dobló en dos como si le doliera el estómago. Como si estuviera siendo destrozado desde adentro. Corrí hacia él. Traté de abrazarlo. Pero me apartó. Tú lo sabías, me acusó. Tú también lo sabías. Solo desde hace una semana, lloré. Solo. Todos sabían. Todos menos yo. Me han estado mintiendo. Me han dejado vivir en una mentira. Me han dejado amar a alguien que no puedo tener. Y ninguno de ustedes tuvo el valor de decirme la verdad.
Tenía razón. Completamente razón. Y no había palabras que pudieran justificar lo que habíamos hecho. El silencio cobarde que habíamos elegido. Andrés salió de la casa. Se fue sin mirar atrás. Y no volvió. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa. Andrés no respondía a mis llamadas. Roberto se mudó a un hotel. Yo me quedé en esta casa, en este mausoleo de recuerdos falsos, tratando de entender cómo reconstruir algo que se había destrozado tan completamente. Valeria vino a verme una última vez. Me entregó un sobre. «¿Esto es para Andrés?», dijo. «Cuando esté listo para leerlo». «Si es que alguna vez está listo». «¿Dónde vas a ir?», pregunté. «Lejos. Necesito empezar de nuevo. En un lugar donde nadie me conozca. Donde no tenga que cargar con este error». «No es tu error», dije. «Es nuestro. De todos nosotros». Pero ella negó con la cabeza. Yo elegí quedarme cuando supe la verdad. Elegí seguir viéndolo sabiendo que era mi hermano. Eso es culpa mía. Y tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Se fue esa noche. Andrés me contó después, mucho después, que ella le dejó una carta explicándolo todo. Pidiéndole perdón. Diciéndole que lo amaba pero que su amor era imposible. Que ella cargaría con ese dolor para siempre pero que él merecía ser feliz. Que merecía encontrar a alguien que pudiera darle la familia que él quería. Pero Andrés no pudo perdonarnos. Ni a mí, ni a Roberto, ni a Valeria. Se mudó a otra ciudad. Cambió de número. Y durante 2 años, no supe nada de él. Fueron los 2 años más oscuros de mi vida. Me divorcié de Roberto. No por rabia, aunque la sentía. No por venganza, aunque parte de mí la deseaba. Sino porque no podía seguir viviendo con alguien en quien ya no confiaba. Alguien que había guardado secretos tan devastadores durante tanto tiempo. Roberto se mudó a una casa pequeña cerca de aquí. A veces lo veo en el mercado. Nos saludamos con un movimiento de cabeza. Como extraños que alguna vez compartieron una vida. Como fantasmas de quienes solíamos ser. Pasé esos 2 años en terapia. Tratando de entender por qué no había visto las señales. Por qué había elegido la comodidad de la ignorancia sobre la incomodidad de la verdad. Aprendí que a veces las personas no son villanas. A veces son solo humanas. Débiles. Asustadas. Capaces de cometer errores terribles no por maldad sino por cobardía. Aprendí a perdonar a Roberto. No porque lo que hizo estuviera bien. Sino porque el rencor me estaba matando. Porque cargar con ese odio era como beber veneno y esperar que él muriera. Pero perdonarme a mí misma fue más difícil. Hace 6 meses, Andrés volvió. Tocó a mi puerta un domingo por la tarde. Cuando abrí y lo vi ahí, parado en el umbral con los ojos de su padre y la boca que heredó de mí, me derrumbé. Lloré como no había llorado en años. Y él me abrazó. Me sostuvo mientras yo me desmoronaba. He estado en terapia, dijo cuando finalmente pudimos hablar. He trabajado mucho en mí mismo. En perdonar. En entender que todos ustedes son humanos. Que cometieron errores pero no por malicia. Lo siento tanto, susurré contra su hombro. Siento no haber sido más valiente. Siento haberte fallado. Tú no me fallaste, mamá. Papá falló. Valeria falló. Pero tú solo trataste de protegerme. De una manera equivocada, sí. Pero entiendo por qué. Nos sentamos en la sala durante horas. Hablamos de todo. De su dolor. De su rabia. De cómo tuvo que reconstruir su concepto de familia desde cero. Me contó que había tenido varias relaciones desde entonces pero que no podía comprometerse. Que cada vez que empezaba a enamorarse, el miedo lo paralizaba. El miedo de que hubiera otro secreto. Otra mentira. Otra bomba esperando a explotar. Le di la carta de Valeria. La que había guardado durante 2 años esperando el momento correcto. La leyó frente a mí. Vi cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Cómo sus manos temblaban al sostener el papel. Todavía la amo,
dijo cuando terminó. Y eso es lo que más me duele. Saber que la amo y que nunca podremos estar juntos. Que el universo nos jugó la peor broma posible. Lo sé, mi amor. Lo siento tanto. Y entonces me preguntó algo que no esperaba. Mamá, ¿alguna vez has pensado que tal vez esto pasó por una razón? Que tal vez el universo nos estaba protegiendo de algo peor. No entiendo. Si me hubiera casado con ella sin saber la verdad. Si hubiéramos tenido hijos. Y luego nos hubiéramos enterado. Sería 1000 veces peor. Tal vez esta fue la forma del universo de salvarnos de una tragedia aún mayor. Tal vez tenía razón. Tal vez en medio de todo este dolor, había algo de gracia. Algo de misericordia en la crueldad. Hoy, 2 años después de que Andrés volvió a mi vida, puedo decir que estamos sanando. Despacio. Con pasos pequeños. Pero estamos sanando. Andrés viene a visitarme los domingos. Desayunamos juntos. Ya no hablamos de Valeria. Ya no hablamos de Roberto, aunque sé que Andrés lo ha visto también. Que están trabajando en su propia sanación. He aprendido a vivir con el silencio de esta casa. A encontrar paz en la soledad. He aprendido que el perdón no significa olvidar. Que puedes perdonar a alguien y aún así elegir no tenerlo en tu vida. Que sanar no significa que el dolor desaparezca. Solo significa que aprendes a vivir con él. Hay días malos todavía. Días en que me despierto y por un segundo olvido todo lo que pasó. Días en que veo una pareja mayor caminando de la mano y siento una punzada de envidia. Días en que me pregunto cómo hubiera sido mi vida si Roberto hubiera sido honesto desde el principio. Pero también hay días buenos. Días en que Andrés me llama solo para decir que me ama. Días en que camino por el jardín y veo que las rosas siguen floreciendo a pesar de mi negligencia. Días en que me miro en el espejo y reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. Una mujer más vieja, más triste, pero también más fuerte. Más sabia. Supe hace unos meses que Valeria se casó. Andrés me lo dijo. Lo leyó en redes sociales. Me mostró una fotografía de ella con un vestido blanco, sonriendo al lado de un hombre que no conocemos. Se ve feliz. Espero que lo sea. Espero que haya encontrado la paz que todos buscamos. Andrés me dijo que él también está empezando a salir con alguien. Una mujer llamada Carmen. Todavía es temprano, dice. Pero hay esperanza en su voz cuando habla de ella. Y eso es suficiente por ahora. Eso es más de lo que pensé que tendríamos hace 2 años. He aprendido que la vida no es como las películas. No hay finales perfectos. No hay momentos donde todo se resuelve y la música se eleva y todos viven felices para siempre. La vida es complicada. Dolorosa. Imperfecta. Pero también es hermosa. En sus momentos pequeños. En las visitas de los domingos. En el café de la mañana. En la forma en que mi hijo me abraza cuando se despide. En saber que a pesar de todo lo que perdimos, todavía tenemos algo. Todavía tenemos el uno al otro. Y eso tendrá que ser suficiente. Aprendí que el amor verdadero no siempre salva. A veces te destruye. A veces te enseña las lecciones más duras de la manera más dolorosa. Pero también te muestra quién eres realmente. Qué tan fuerte puedes ser. Cuánto puedes soportar y aún así seguir respirando. Aprendí que los secretos son como veneno. Se infiltran en todo. Contaminan cada momento feliz con su sombra. Y cuando finalmente salen a la luz, destruyen no solo el presente sino también el pasado. Porque ya no puedes confiar en tus propios recuerdos. Ya no sabes qué fue real y qué fue mentira. Aprendí que el perdón no es un evento único. No es algo que haces una vez y ya está. Es una decisión que tomas cada día. Cada mañana cuando te despiertas y eliges no aferrarte al rencor. Cada noche cuando te acuestas y eliges soltar un poco más. Y aprendí que la familia no siempre es lo que pensamos que es. A veces se rompe. A veces se reconstruye en formas que nunca imaginamos. Y a veces, solo a veces, esas nuevas formas son más honestas que las antiguas. Más reales. Más fuertes precisamente porque sobrevivieron la peor tormenta.
Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme. Para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo. Cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has descubierto secretos que cambiaron todo? ¿Has tenido que reconstruir tu vida desde cero? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo. Si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que no estás solo en su dolor. Y suscríbete, porque seguiré contando historias. Historias reales de personas reales que han sobrevivido a lo imposible. Recuerda esto. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento eterno es opcional. Podemos elegir sanar. Podemos elegir seguir adelante. Podemos elegir contar nuestra historia y, al hacerlo, liberar un poco del peso que llevamos. Algunas verdades destruyen todo lo que conocemos. Pero de esas ruinas, si tenemos el valor suficiente, podemos construir algo nuevo. Algo más honesto. Algo que valga la pena guardar. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios. Porque al final, todos tenemos secretos que nos pesan. Todos hemos sido traicionados o hemos traicionado. Todos buscamos el perdón o lo ofrecemos. Y todos merecemos la oportunidad de empezar de nuevo.